que hablar. Quieren meterse en el mundo de los videojuegos y en cada aspecto de nuestras vidas y en los medios de comunicación. Riot admite que los equipos de localización censuran el contenido LGBTQ de League of Legends en ciertos países. Riot Games ha admitido que los equipos de localización censuraron polémicamente League of Legends en algunos países. League of Legends está teniendo un gran fin de semana gracias al Campeonato Mundial 2022. Los mejores equipos de League of Legends de todo el mundo compitieron para llegar a este punto, convirtiéndolo en un fenómeno mundial. Pero Riot Games ha declarado que habrá algunos cambios en la redacción del juego en ciertos países que giran en torno a los personajes LGBT del juego. Según un productor ejecutivo, las referencias a cualquier cosa LGBT se eliminarán en países donde ser, ya saben, que es controvertido o ilegal. El editor del juego explicó a Sky News que se reemplazarán algunas palabras como cambiar amante por pareja. El momento de esta admisión sorprenderá, ya que League of Legends acaba de anunciar su primer campeón de color abiertamente LGBT, Casante, el ícono del rap LGBT. Lil Nas X también ha sido parte del marketing del nuevo campeón de Riot y también actuó durante la ceremonia de apertura de World. Riot Games explica la censura LGBT. El productor ejecutivo Lee tuvo la tarea de explicar la decisión de Riot de eliminar las referencias queer en League of Legends. Dijo que está muy orgulloso de Casante, ya que muchos jugadores se sentirán representados por él. Sí, claro. Pero algunas regiones localizan el juego de la manera que consideran mejor para su base de jugadores específica. En China, en países asiáticos esto se juega muchísimo. Cada región puede publicar ciertos aspectos del juego de manera un poco diferente para adaptarse a la cultura local, dijo Lee. Como era de esperar, la decisión ha dejado a la comunidad de League of Legends frustrada y decepcionada, no me extraña, aunque no sorprendida, por lo visto ya se lo esperaban. El informe de Sky incluyó una reacción del streamer Ben Austin, quien acusó a Riot de anteponer los ingresos a la representación e inclusión LGBT. Otros jugadores de LoL y creadores de contenido en línea tuvieron reacciones similares a la emisión de Riot. Riot Games ha sido acusado de censurar contenido en League of Legends en el pasado. China censuró previamente la historia de amor entre las campeonas Diana y Leona. Es obvio que China le iba a censurar. China ha censurado Strange World. China ha censurado muchas cosas con contenido LGBT y la lista es bastante larga. Tan solo este año, además de Strange World, que por cierto fue censurada en más de 20 países, también censuraron, a ver si no recuerdo, Doctor Strange en el universo, o perdón, el multiverso de la locura, por su alto contenido LGBT. También censuraron Thor, Walk and Thunder, por su alto contenido LGBT. En- claro que hay excepciones, pero si se dan cuenta, la mayoría de los casos son por alto contenido LGBT y, y los cuales fueron, ¿cómo se dice?, patrocinados por Disney. Wakanda Forever tampoco fue la excepción. Ustedes, este artículo fue publicado en noviembre, pero se los traigo aquí porque esto viene de una página en inglés, así que me perdonarán los fallos. Quizás a ti no te interese League of Legends, pero te diré que el mes de noviembre tuvo un promedio de 149 a 148 jugadores en línea, es decir, cuentas activas que han sido usadas durante ese periodo de tiempo. Y, ah, y ha tenido un pico de jugadores, o sea, un límite de una cantidad de jugadores jugando a la vez de unos 13 millones aproximadamente. Otro buen ejemplo es Dota 2, que quizás ese tal vez sí te suene, o tal vez no. En ese mismo mes, su promedio de jugadores fue de 14 millones aproximadamente, y su pico más alto de jugadores de 5.800.000 y algo.
¿Y por qué menciono a Dota 2 en esta ocasión? Porque en 2019 pasó algo muy particular. El equipo G-Pride, Gorillaz Pride, que conveniente por cierto, y se puso los colores de la bandera LGBT en el mes de junio concretamente. Y tú sabes que en junio se celebra el mes del orgullo LGBT y esas demás cositas. Dice, esto ya ocurrió antes en 2019 y esto no fue censurado. Pero ¿no te parece curioso? ¿No te parece llamativo que hayan hecho esto? A mí sí. ¿Sabes por qué? Porque tratan de meterse en los medios. En todos los medios de entretenimiento, de comunicación y en cualquier cosa. Y tratan de politizarlo todo. Es por eso que la gente también está harta de ello. Es por eso que Strange World fue cancelado. Y está teniendo unos niños que prácticamente lo están dejando en la calle porque están dándole prioridad a esa propaganda y no a la calidad. Y no solamente, y si tú crees que solamente está pasando en juegos como League of Legends o Dota, hay más ejemplos. En Rusia, por ejemplo, Apex Legends fue censurado por esos mismos temas. Y el famosísimo Fallout, hubo cierta entrega que fue censurada también por ello. Pero quizás a ti ninguno de estos juegos te interese. Supongamos que sea el caso. ¿Y qué tal si te interesa no el videojuego en sí, sino un personaje en concreto? Tú quizás conoces a este personaje, Spider-Man, el queridísimo Spider-Man, cuya cuya interpretación más importante fue allá por el año 2000, poco después de los eventos del 9/11, ya sabes, la caída de las Torres Gemelas. Fue un personaje que tuvo una película protagonizada por Tobey Maguire y que llegó en un momento en el cual fue muy apreciado y muy querido porque el personaje también era más o menos de la zona donde anteriormente se encontraban dichas torres y y el recibimiento que tuvo, la acogida que tuvo por parte del público fue enorme, gigantesca y dio pie a muchos otros proyectos de Marvel y otros cómics incluyendo, y de hecho Warner Bros. También se animó a sacar películas de otros personajes que no fueran ni Batman ni Superman. Es, Esto hizo que se moviera la industria bastante, del cómic a la pantalla grande. Ahora, volviendo al caso, ¿por qué menciono a Spider-Man? Pues resulta que hay una versión, que este año salió una versión remasterizada para PC de un juego llamado Marvel Spider-Man. Y cuando este juego salió, se desató una enorme locura. Se desató una locura de los mods. Los mods son pequeños cambios gráficos que no afectan la jugabilidad, pero tú lo instalas y en el PC o en la consola que usas, tú visualmente puedes notar los cambios. Se cambian los personajes, los NPC, el propio personaje jugable. Hay mods que cambian al personaje jugable por un personaje u otro, incluido personajes que ya no están entre nosotros, como el queridísimo Stan Lee. ¿Sí? O quizás si te gusta el humor de color, el humor así con un poquito de chicha. Hay un mod que cambia, hay un mod que cambia al personaje jugable por la lápida del tío Ben. O sea, ni siquiera el tío Ben, sino la lápida. Una completa locura. Divertidísimo si te gusta ese tipo de humor. Así, ese, ese humor picantito que a veces puede llegar a molestar a algunas personas. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema? Pues simplemente resulta que por defecto, es decir, sin que tú manipules nada, sin que tú no le metas un mod, es esto de aquí. Esta es una bandera LGBT, ¿verdad?
¿O me equivoco? Un jugador, y resulta que un jugador fue baneado por crear un mod anti-LGBT en Marvel Spider-Man Remastered. Desde que Marvel Spider-Man Remastered fue lanzada en PC, los jugadores han estado locos creando mods en todos los sentidos. Sin embargo, un jugador de Marvel Spider-Man Remastered ha sido baneado en Nexus Mods por un mod que reemplazó las banderas del orgullo en la ciudad de Nueva York con la bandera estadounidense. A esos señores no es ofensivo, eso es patriotismo o nacionalismo. Sin embargo, el mod que creó esto fue ajusticiado y aparentemente baneado, y se pidió que el mod que subió para hacer el cambio fuera quitado de las redes, cosa que no llegó a pasar, por lo menos no en su totalidad. Titulado Newtonian New York, la descripción del mod identificaba los artefactos del prisma de Newton como el objeto de los cambios, o sea, la bandera de la gente. Sin embargo, en las publicaciones de la comunidad, los jugadores elogiaron la capacidad de no ver más las banderas del orgullo en el juego y dijeron que los molestos por el mod eran hipócritas y groomers. ¿Por qué? Porque la comunidad cuando hace mods no hay ningún problema con la empresa. A la gente le podrá incomodar, pero la verdad es que muchos de ellos simplemente se ríen y lo dejan pasar. Pero los progres molestan día, mañana, tarde, noche, incluso madrugada si es posible. Son tan son tan hipócritas que cuando cancelan a alguien, ellos se hacen los que no saben nada. Porque la verdad es que ese tipo de gente es la que le insistió a Sony para poder amonestar a este usuario que no tenía, que poco, que poca culpa tenía de ser, que la única culpa que tiene es la de ser un poco más nacionalista o un poco más patriota, como prefieras decirlo. Yo no sé ustedes, pero aquí los verdaderos hipócritas parecen los progres, con su extrema cultura de la cancelación, porque cuando algo no les gusta o está en contra de su partido o de sus ideas, no lo combaten con fuego, no, se van por una vía mucho más cobarde y mucho más agresiva también, incluyendo la cancelación o la invisibilización de esas personas. Por ejemplo, en Twitter actualmente se ha descubierto que muchas personas han sido invisibilizadas sin que ellos se den cuenta. Es decir, tú en tus redes sociales publicas algo, pero el resto de personas no lo pueden ver, y sin embargo tú tampoco te enteras de ello, pero a pesar de ello puedes seguir usando dicha red social y dicha cuenta con total y completa normalidad. Y eso me parece que es todavía peor que un baneo, porque simplemente no te llegas a enterar y se están desatando muchos casos hoy en día, casos que incluso están involucrados con la política. Y quién sabe, quizás en un futuro, quizás más tarde, quizás después, en Latinoamérica y en otros países de España, porque me parece que ahí también hay mucha gente censurada, incluido creadores de contenido. ¿Y quién dice que no está pasando en Latam? Y no necesariamente con Twitter, sino también con Facebook y otras redes sociales. Eh, Por eso es importante que hayan canales como este, canales de batalla cultural, canales como el de Una Alienada, canales como el de Astro, canales como el de Batalla Cultural, canales como el de Giancarlo Portillo y muchos otros más, y esos son solamente unos cuantos que conozco, o mejor dicho, de los que conozco su existencia, porque no he llegado a hablar con ninguno de ellos, como estoy hablando así, en audio, como directamente. Y si Y si llegó al League of Legends, y si llegó al Dota, y si llegó a Spider-Man, ¿quién dice que después no va a llegar a cada uno de los aspectos de nuestras vidas? De hecho, ya está de hecho incluso en la televisión, en las redes sociales,
en el entretenimiento en general, ya está. ¿Y por qué se están haciendo eso a pesar de que están fallando? Porque han descubierto de que una de las formas de adoctrinar a la gente y de influenciarla mediáticamente muy poco a poco es, es no por la fuerza, sino por los medios de comunicación y por los medios de entretenimiento, sea cual sea el afín. Sinceramente, yo prefiero que me, yo prefiero que me dominen vía fuerza a que me estén lavando el cerebro de esta manera tan discreta, tan sutil. Pero yo les digo a ustedes que dense cuenta de lo que está pasando. Presten más atención de lo habitual. Vean esos pequeños detalles y cuestiónense las cosas. No se dejen engañar, no se dejen manipular, no dejen que sean tan sutiles con ustedes, por favor. En Perú, esta batalla recién empieza, la batalla cultural. ¿Por qué? Últimamente estoy viendo en mi red social, en Facebook, generalmente porque es la que más uso, propaganda política de ese tipo, propaganda LGBT, adoctrinamiento muy discreto, disimulado y sutil, disfrazados de campañas de concientización y otros temas. Y yo eso a mí no me está gustando nada, porque si empieza, porque eso, porque así fue como se empezó en España y en otros países. De hecho, creo que escuché por ahí que esta situación empezó en Francia. Y espero que tengas un buen día, un buen porvenir. Yo soy el más aburrido y eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Pero no te preocupes, los progres siempre dan de qué hablar y mañana, tal vez, un poco tarde o temprano, saque más material relacionado al respecto. Muchas gracias.